Un feriado de 4 días arrancó en Ecuador. Ecoturismo, visitas a comunidades y la tradicional colada morada esperan a los visitantes. 3 cárceles del país están en manos de los presos. En una cuarta hubo una huelga y al menos 85 personas entre guías y otros funcionarios están secuestrados. Guillermo Lasso conversará el viernes con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken. No se renovará el contrato petrolero con Petro Tailandia, firmado por el correísmo y con el que se comprometían 17 millones de barriles cada año. Recorrer las catatumbas de las iglesias o visitar sepulcros de personajes famosos están entre las opciones del turismo funerario. En el especial ¿Qué vida de perro?, Televistazo explora los oficios y tareas en los cuales participan las mascotas. Líderes de las grandes potencias discuten cómo evitar que la inteligencia artificial se vuelva una amenaza para la humanidad. Miércoles 1 de noviembre de 2023. Bienvenidos, amigos, a Televistazo Estelar, a pocas horas de iniciar un nuevo feriado largo a escala nacional. Feriado. ¿Qué hacer y dónde? Al menos 28 vías estarán cerradas o habilitadas solo de forma parcial entre hoy y el domingo en todo el país. En oficinas públicas no habrá atención presencial, tampoco en la mayoría de los bancos. El único servicio que permanecerá activo 24/7 es el de emergencias. Luisa María Heredia con esta información. Arranca el último feriado largo del año y si usted está pensando en viajar por el país, debe considerar que hay al menos 28 vías cerradas o que permanecerán parcialmente habilitadas hasta el domingo a escala nacional. Las principales carreteras por las que no se podrá circular son Riobamba-Cuenca y Alausí, Huigre, El Piedrero, El Triunfo en la provincia de Chimborazo, El Chaco-Lago Agrio en Napo, y Macas-Taixa en Morona, Santiago. En tanto que las rutas que estarán parcialmente abiertas son Baños Puyo en Tungurahua, Cuenca Girón Pasaje Machala que conecta Suay con El Oro y un tramo de la vía Jipijapa en el límite provincial de Manabí y Guayas. En estas carreteras y en las que conducen a destinos altamente concurridos como la vía La Costa, habrá presencia de agentes de tránsito y operativos de control desde este miércoles hasta la medianoche del domingo. En cuanto a la atención en las dependencias públicas, se suspenderán las actividades para cumplir con el descanso obligatorio dispuesto en la ley de feriados, aunque la oficina de la Corporación Nacional de Electricidad de Santo Domingo sí abrirá en horario normal este jueves y viernes para la venta de energía prepago. Los bancos, por su parte, garantizan la provisión de servicios financieros por medio de 3 canales: los cajeros automáticos distribuidos en todo el Ecuador, los corresponsales no bancarios situados en barrios y la banca digital. De forma presencial solo se atenderá en oficinas con horario diferido, que la Asociación de Bancos Privados recomienda consultar en los canales oficiales de cada entidad. Para emergencias, cabe recordar que la única línea de atención es el 911. El sistema integrado de seguridad permanecerá activo, como siempre, 24/7, en coordinación con la Red de Salud Pública y la Policía Nacional. Información de último momento: la vía Loax Santo Domingo está cerrada por 12 horas desde las 5:30 de la tarde de hoy hasta las 5:30 de la mañana de este jueves por el desprendimiento de rocas que causó un accidente de tránsito en el kilómetro 83. Según la prefectura de Santo Domingo, luego de ese horario, la circulación se retomará con normalidad. Las calles del centro de Cuenca se vistieron de colores en un multitudinario desfile en el que participaron 37 establecimientos educativos y comparsas. William Young informa que además en la capital azuaya hubo un emotivo concierto de la Sinfónica en tributo al cantante argentino Gustavo Cerati. Fue una mañana multicolor. 3.000 alumnos de 37 instituciones educativas desfilaron en el centro histórico de Cuenca para rendirle homenaje a la ciudad en sus 203 años de independencia.
El desfile partió desde la Plaza San Blas y recorrió 12 cuadras. Los estudiantes iban con vestimenta típica, música, coreografías y danza. Muy bonita la fiesta de Cuenca. Les invitamos a todos a que nos visiten, una ciudad muy hermosa. A este evento también llegó la vicepresidenta electa Verónica Abad, junto a las autoridades de la urbe. Los balcones se adornaron con los colores amarillo y rojo de la bandera cuencana. Mientras que en el Teatro Carlos Cuevas se desarrolló un concierto denominado Cerati Sinfónico. Una presentación musical que cautivó a cientos de asistentes que recordaron las populares canciones de la agrupación Soda Stereo. Aunque el vocalista en este concierto es argentino, el acompañamiento estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, eventos con los que esta ciudad da inicio al feriado. Al menos 85 personas entre guías y funcionarios penitenciarios fueron secuestrados en 4 cárceles del país. Diego Cuenca informa que los incidentes corresponden a amenazas que hizo una banda delictiva. Presos protagonizaron incidentes en las cárceles de 5 provincias. En Cotopaxi, los prisioneros retuvieron a 32 agentes penitenciarios en el pabellón de mediana seguridad y por precaución el personal administrativo evacuó el sitio. En la cárcel de Turi de la capital Azuaya, también se reportó la retención de otros 32 agentes que laboran en el pabellón de mediana y mínima seguridad. Además, en los techos de esos bloques se vio a varios internos. En la cárcel de Archidón, en la provincia de Napo, los presos retuvieron a 11 funcionarios, entre ellos el director del centro y su chofer. Sin embargo, a las 4 de la tarde solo liberaron a 9 de las víctimas. Y la autoridad aún seguía secuestrada. Mientras en Loja, los privados de libertad protagonizaron una manifestación. Las autoridades del sistema penitenciario, en un comunicado, indicaron que los incidentes tienen relación con amenazas de una banda criminal para presionar por un traslado masivo de internos. El Estado lo calificó como una intimidación y chantaje, por lo que presentó una denuncia en la Fiscalía. En la cárcel de Ambato, en Tungurahua, también reportaron otros 10 guías que están retenidos. Hasta el cierre de ese reportaje, el ambiente en otros recintos penitenciarios transcurría con normalidad. Concluyó el concurso para seleccionar al nuevo Contralor del Estado. El informe de la Comisión Ciudadana concluyó que el mejor puntuado fue Javier Torres y recomendó al Consejo de Participación designar a la nueva autoridad de control. Javier Torres Maldonado es el mejor puntuado en el concurso de Contralor General del Estado. Este miércoles, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe final, que determina que Torres es el nuevo Contralor con 91 puntos sobre 100. En la calificación le siguen Cristian León con 85 puntos y Alejandra Vivanco con 83.5 puntos. La comisión tiene 2 días hábiles para enviar el informe vinculante al Consejo de Participación Ciudadana y el organismo contará con otros 2 días para ejecutar la designación. La selección de Torres se concreta a casi un año del inicio del concurso, que estuvo envuelto en varias polémicas. La última, las denuncias de la Comisión Ciudadana, que alertó de injerencias e intentos de obstrucción del concurso, pues las notas no favorecían a los postulantes con los que empatizaba el Consejo de Mayoría Correísta Alejandra Vivanco y Juan Falconi Puig. Esa mayoría se desbarató con la destitución del presidente Allen Berbera a inicios de octubre. En ese entonces se suspendió al secretario de la comisión. Por esas denuncias, este miércoles, en sesión previa, el Consejo de Participación recibió a los comisionados que denunciaron más intimidaciones. Que no se sabe qué intereses juegan. Y estos días todos los comisionados hemos estado de esa misma manera, seguimientos de ciudadanos de dudosa procedencia. Hemos resistido a todas esas artimañas, a todo ese tipo de situaciones que han ofendido o han intentado ofender el honor y la transparencia del trabajo que ha realizado esta comisión durante todo este año. La Asamblea deberá posesionar al nuevo Contralor titular, el primero desde 2017 tras la salida de Carlos Polit. Desde entonces el organismo fue ocupado por subrogantes. Precisamente ahora conozcamos la trayectoria profesional del nuevo virtual Contralor General del Estado, un funcionario que conoce la entidad que ahora dirigirá como si fuera su casa.
Cuando hicimos el examen había que pintar unas bolitas. Javier Mauricio Torres Maldonado era ya el mejor puntuado en el accidentado concurso para Contralor General del Estado y luego de las recalificaciones quedó más arriba todavía. En tiempo de virtualidades se podría decir que ya ganó, que solo falta el anuncio formal y claro, que lo posesionen. Pero ¿quién es la persona que ocupará la Contraloría General del Estado durante los próximos 5 años? Torres Maldonado tiene 52 años, es abogado, ingeniero comercial, tiene una maestría en ciencias internacionales y un doctorado en administración pública. La Contraloría General del Estado no le es una entidad ajena. 14 años ha trabajado en ella, nunca en cargos de nivel jerárquico superior. Él ingresó en el 2008 como técnico, luego se desempeñó como experto de investigaciones y capacitador. Pero su trabajo en la función pública arrancó antes. Estuvo en el extinto Congreso Nacional durante 7 años hasta que lo desaparecieron. Actualmente está en Comisión de Servicios en la Fiscalía General del Estado como Coordinador General de Gestión del Conocimiento. En la Contraloría, Javier Mauricio Torres Maldonado señala que ha formado a casi todos los funcionarios y servidores de esa entidad, que conoce todas sus áreas, todos los procesos, las fortalezas y también los espacios donde las cosas fallan. Torres Maldonado también ha sido docente. Él ha dicho que su candidatura proviene de las aulas universitarias y que no tiene vínculos con políticos, que quizás por eso, en el último concurso que se realizó para ser vocal del Consejo Nacional Electoral, no alcanzó el cargo, pese a ser uno de los mejores puntuados. La administración de la Asamblea prepara la reinstalación del legislativo luego de casi 6 meses de su cierre. El lunes, los nuevos legisladores deberán entregar la documentación para asumir el cargo y empezaron también las reuniones con el equipo del gobierno para la posesión del jefe de Estado. Patricio Díaz informa. Aunque la Asamblea está solo bajo una administración temporal, ya se adelantan las acciones para la primera sesión de los nuevos legisladores y para la posesión del presidente electo Daniel Noboa. Este viernes se reunieron para ese fin con los delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía, Fuerzas Armadas y la Secretaría de Comunicación. La administración del Legislativo señala que estas citas serán permanentes por los preparativos para estas jornadas. La sesión de instalación de la Asamblea está prevista para el 20 de noviembre a las 10 de la mañana y desde este lunes los legisladores electos deberán entregar a los encargados temporales del Parlamento, además de sus documentos de identificación, hoja de vida y fotografía, la declaración patrimonial de inicio de periodo ante la Contraloría, la declaración jurada de no poseer bienes en paraísos fiscales, el certificado de cumplir obligaciones con el SRI y el certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público emitido por el Ministerio del Trabajo, entre otros. Estos documentos, considerados por la administración como habilitantes para su cargo, serán verificados por la Secretaría de la Asamblea y deberán ser entregados personalmente, para además tomar su huella digital, con la que se activará su curul electrónica. El lunes se instalarán 5 mesas en el hall de acceso al Pleno, para recibir y procesar la información de los asambleístas electos. Los detalles de la primera sesión del Pleno se trataron en reuniones entre el administrador y los 3 legisladores más votados, que presidirán la instalación del legislativo: Pierina Correa del Correísmo, Patricio Carrillo de Construye y Valentina Centeno de ADN. Además, ya se dieron las reuniones iniciales para preparar la posesión del nuevo presidente Daniel Noboa entre el administrador general de la Asamblea y los representantes del futuro jefe de Estado, como Iván Carmignani, confirmado secretario de Comunicación, y Gabriela Sommerfeld, que será la canciller. La intención en este caso es que la sesión, donde Noboa asumirá el poder, se realice hasta el 1 de diciembre. Israel, guerra contra Hamás. La frontera sur de la Franja de Gaza fue abierta esta mañana para permitir la salida de palestinos con doble nacionalidad. Decenas de heridos con pasaporte extranjero también pudieron evacuar y fueron llevados a hospitales en Egipto. Se espera que unas 1000 personas logren dejar la zona de conflicto en estos días. El reporte con Pedro Jiménez. Son las primeras personas que esta mañana dejaron la Franja de Gaza.
Por semanas han tratado de huir de la zona de guerra y solo su condición de palestinos con ascendencia extranjera les ha abierto las puertas del paso de Rafah, el único cruce hacia Egipto convertido para ellos en una vía de escape. Ese país, así como el ala política del movimiento Hamás y el compromiso de Israel de no atacar el sur, permitieron la salida de casi 400 personas hoy. Pero hay muchas más en espera. El gobierno estadounidense calcula que unas 1000 personas con pasaporte de ese país estarán fuera en poco tiempo. Asistidos por personal diplomático, suben a los buses que los trasladan hasta el Cairo para luego viajar a sus países. Otros van en ambulancias. También se les exige presentar su pasaporte extranjero y hoy unas 90 personas heridas en la guerra fueron trasladadas a hospitales en Arish, ciudad ubicada a 1 hora de la frontera con la Franja de Gaza. Otros irán primero a hospitales de campaña construidos más cerca del borde. El cruce estuvo abierto también al paso de ayuda humanitaria, insuficiente aún según funcionarios de la ONU. Parte de esos envíos llegaron a establecimientos que son atendidos por la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. El paso de los camiones, sin embargo, es muy lento, debido a los estrictos controles de Israel para impedir el ingreso de armas o de combustibles. Y si bien estos últimos son requeridos por hospitales para el funcionamiento de plantas eléctricas, el gobierno de Israel alerta que va a parar a manos de milicianos de Hamás para operar sus equipos bélicos. El cruce de Rafah se cerró al final del día, pero volverá a ser abierto mañana para permitir la salida de más extranjeros. Se intensifica la búsqueda de sobrevivientes en el campo de refugiados de Gaza que fue bombardeado por Israel. La ofensiva continúa por tierra y desde el aire y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advierte que la guerra seguirá hasta que Hamás haya sido destruido. Entre montañas de escombros, sobrevivientes del ataque perpetrado por Israel, que ayer lanzó 6 bombas en el centro de Jabalia, continúan removiendo restos de los edificios en busca de gente que pudiera estar atrapada y recuperando más cuerpos de las víctimas. Esta mañana el movimiento palestino Hamás anunció que hubo un segundo bombardeo contra ese mismo sitio, donde el traslado de heridos a los hospitales también ha sido constante. Jabalia es el más grande de los 8 campamentos instalados por Naciones Unidas desde hace más de 60 años para dar asistencia a palestinos residentes en la Franja de Gaza. Ahora son barrios enteros en los que la población supera las 500.000 personas y donde hay 276 escuelas. Muchos de estos lugares ahora están destruidos. Mientras tanto, las tropas terrestres de Israel continúan su incursión en el norte de la Franja de Gaza. 11 soldados han muerto en enfrentamientos con milicianos de Hamás. Con tanques, otros vehículos blindados e incluso a pie, militares israelíes recorren la zona en la búsqueda de más integrantes de las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamás que perpetró el ataque terrorista en Israel el 7 de octubre. Han pasado 26 días y el primer ministro Benjamín Netanyahu, en un mensaje emitido esta mañana, dijo: les prometo, ciudadanos de Israel, que seguiremos hasta que la misión se haya completado. Misión que contempla eliminar las capacidades ofensivas de Hamás, así como el rescate de más de 230 rehenes. Mientras tanto, en Yemen, rebeldes hutíes, un movimiento armado islamista, se atribuyen el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel en represalia por la guerra contra Hamás. Advierten que sus lanzamientos van a continuar hasta que se detengan los bombardeos en suelo palestino. Israel confirmó el ataque con proyectiles de largo alcance que fueron interceptados por aviones y otros sistemas de defensa. El presidente Guillermo Lasso estará en Estados Unidos hasta este viernes. Se reunirá con el mandatario Joe Biden y otras autoridades. Byron Andindo informa que Lasso participará en una cumbre y un foro internacionales con líderes de otros países. El presidente de la República, Guillermo Lasso, explicó la agenda que tendrá hasta este viernes en Estados Unidos, a donde viajó esta mañana desde el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito. El viernes a las 12 horas, el mandatario se reunirá con el presidente Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken, aunque no especificó qué temas abordarán. También estará con congresistas de ese país y con el secretario del Tesoro. Su principal actividad será la primera cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, a la que pertenecen 11 países, entre los que se incluyen Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay.
Acordarán prioridades para conseguir competitividad económica, gobernanza, prevención ante temas climáticos, iniciativas de ambiente y comunidades saludables. Al ser un espacio estratégico para el Ecuador que nos permite incidir en decisiones regionales que fomentan el comercio y el desarrollo inclusivo y sostenible. Lazo también participará en el Foro de Inversión Responsable del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se buscarán formas de financiamiento en programas sostenibles. En la comitiva también estarán el canciller Gustavo Manrique y el secretario general de la Administración Pública, Sebastián Corral, y retornará a Ecuador este viernes en la noche. Ecuador no renovará los contratos de venta anticipada de petróleo con PetroTailandia. Para el siguiente año se liberarán 17 millones de barriles de crudo comprometidos por año desde 2015 por el gobierno de Rafael Correa. Paul Romero con el reporte. En diciembre próximo termina la venta anticipada de crudo con la empresa asiática PetroTailandia y Petroecuador decidió no renovar más estos contratos. Según el gerente subrogante del estatal, Reinaldo Armijos, en 30 días termina el último contrato con esa empresa y automáticamente se liberan 17 millones de barriles de petróleo por año comprometidos desde el 2015. En el gobierno de Rafael Correa se firmaron 2 contratos a largo plazo con PetroTailandia, empresa que entregó en condición de préstamo al Estado más de 3.000 millones de dólares para ser cancelados con petróleo por casi 8 años. El primer contrato terminó en 2020. Petroecuador entregó a PetroTailandia 112 millones de barriles de crudo. Para el segundo contrato, que termina en diciembre, se comprometieron 128 millones de barriles de petróleo. Desde el 2016, el correísmo hipotecó casi toda la producción petrolera para el pago de los préstamos. 8 años después, el 60% de la producción petrolera del país, es decir, aproximadamente 250.000 barriles diarios, se destinan a las empresas como PetroTailandia y Petrochina para el pago de los préstamos. Para el 2024, Petroecuador proyecta una producción de 162 millones de barriles de petróleo, de los que solo se pueden comercializar 89 millones de barriles. El resto ya está comprometido. Llevar la política exterior con una mirada más comercial que diplomática es una de las estrategias que tiene el nuevo gobierno para enfrentar la crisis económica, migratoria y también de inseguridad. A cargo de esto estarán la canciller Gabriela Sommerfield y la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Informa Luisa María Heredia. El presidente electo Daniel Noboa ha puesto en manos de Verónica Abad, su compañera de fórmula, y de Gabriela Sommerfield, su futura canciller, la política internacional. Ambas son empresarias, en un gobierno de empresarios. Sommerfield, de hecho, tiene una gran trayectoria, formada en marketing y finanzas con una especialización en administración de empresas, pero con 0 experiencia en diplomacia, lo que a criterio de la nueva administración no es una desventaja, ya que son precisamente esas destrezas cultivadas en el sector privado las que contribuirán con las aspiraciones económicas que tiene el nuevo mandatario. Atraer inversiones, diversificar y expandir mercados. También contar con cooperación para reducir la ola de criminalidad. Por eso, en la agenda de Sommerfield, la prioridad, más allá de conseguir la exención del visado Schengen para que los ecuatorianos puedan entrar a la Unión Europea sin ese requisito, es avanzar acuerdos comerciales, apoyando así la gestión de otro ministerio, el de Producción y Comercio Exterior, a cargo de Sonsoles García. También convenios en materia de seguridad, lo que le daría soporte a las tareas que deben liderar los ministerios del Interior y Defensa, para los que aún no hay titular. Sacarle provecho a la política extranjera es la estrategia que tiene el gobierno de Daniel Noboa para hacerle frente a la pobreza, el desempleo y el deterioro de los servicios básicos que han derivado en una crisis de violencia y otra migratoria. Ese último punto es la parte que le tocó a Verónica Abad. El suyo es un enfoque más humanitario. La próxima vicepresidenta debe velar por el bienestar de los migrantes ecuatorianos, proteger sus derechos y agilizar los trámites para la reunificación familiar. Son las tareas que Noboa le ha encomendado. Es una misión coyuntural, tomando en cuenta que la salida ilegal de compatriotas se disparó en los 2 años de gestión de Guillermo Lasso. Es incluso un tanto diplomática, ya que se le ha pedido fortalecer los lazos con el Caribe y mejorar las relaciones con las naciones africanas. Para todo eso, Abad ya tiene un equipo conformado por un economista, una ingeniera empresarial y otra en gestión y desarrollo social, un experto en derecho constitucional y otro en educación especial. Feriado. ¿Qué hacer y dónde?
Hay expectativas sobre el movimiento económico que dejarán los 4 días de feriado. Sin embargo, desde el sector turístico señalan que la inseguridad reduce sus ingresos. Luis Alfredo Zúñiga explica cómo afecta este problema en varios puntos del país. Son 4 días de asueto y eso genera grandes expectativas económicas. Por día se generan cerca de 18 millones de dólares. Así se dio en este mismo feriado el año anterior, cifra mayor incluso a la de 2019 antes de la pandemia, cuando la cifra estuvo cerca de los 15 millones diarios. Para lograr esto, la dinámica se concentra en hoteles, restaurantes, transporte, agencias de viaje y otros que integran el sector turístico. En cuanto al transporte, son más de 2.000 las unidades para turismo a escala nacional. En un día ordinario, se mueven un promedio de 500, mientras en feriado, la cifra supera las 1.500. Sin embargo, señalan que antes de la pandemia el alcance era mayor. Eso ha disminuido por la inseguridad y se visualiza en los destinos, que son sobre todo a la sierra y pocos a la costa. En Cuenca, uno de los principales lugares que recibe visitas en feriado, hay más de 1.000 restaurantes. No se cuenta con una cifra oficial de ventas diarias. Sin embargo, durante el feriado, la dinámica comercial alcanza un 200% más y la reducción del IVA del 12 al 8% contribuye a aquello. En cuanto a hoteles, también se observa una diferencia. Manabí es una de las provincias más visitadas y Manta, que tiene una capacidad de 2.388 habitaciones, puede generar 4 millones de dólares diarios en feriado, mientras en un día normal eso llega apenas a 600.000 dólares. En Santa Elena, en un fin de semana regular la ocupación es del 40% y en feriado puede superar el 90%. Las operadoras de turismo receptivo durante el feriado concentran sus esfuerzos en promocionar Galápagos como su destino para los visitantes internacionales. Las más de 80 agencias envían un promedio de 500 turistas al archipiélago, quienes tienen un gasto diario de $1.000. En 2022 fueron más de 1 millón los viajes en los 4 días de asueto, y eso es lo que se espera superar este año. Mientras tanto, las iglesias de Quito se preparan para abrir sus catacumbas. También en los cementerios se organizan visitas guiadas en estos días de feriado. Carla Delgado con más detalles. No todos los días se encuentran las puertas de las catacumbas abiertas. Las iglesias del centro de Quito mantienen estos espacios subterráneos bajo llave durante todo el año. Sin embargo, en esta época el público puede visitarlas. Algunas como esta en la iglesia de la catedral que data de 1830. Aquí están las tumbas de personajes históricos como la del expresidente Gabriel García Moreno. También la de obispos reconocidos. Y esta, una de las mayores atracciones, la fosa común. En momentos de enfermedades o pandemias es muy acelerado el índice de mortalidad de las personas. No había el tiempo de poder construir cada uno de los nichos personales, individuales para cada una de estas personas. Por esa razón se crean las fosas comunes, donde se acumulaban los cuerpos con cal para poder controlar el olor también por la iglesia como tal y poder sepultarles y darles esta cristiana sepultura como se les menciona. Por eso es difícil saber cuántos cuerpos están enterrados bajo esta iglesia. No solo este templo devela sus secretos, también la Basílica del Voto Nacional recibe a turistas que quieren adentrarse en sus catacumbas. También los cementerios se vuelven una atracción durante estos días de asueto. El de Tulcán incluso tiene reconocimiento mundial. Sus esculturas verdes y las particulares figuras son propicias para recorrer caminatas que incluso se extienden hasta la noche. Familias enteras acuden no solo para visitar sus muertos, sino también para captar las mejores imágenes. El Cementerio General de Guayaquil es prácticamente un museo al aire libre. Tiene alrededor de 400 esculturas de artistas italianos. Además, este cementerio se caracteriza por sus mausoleos, altares y bóvedas que lo hacen atractivo desde que fue fundado en 1823. En México, miles de familias empezaron a llegar a los cementerios para dejar ofrendas como parte de la tradición por el Día de Muertos, cuando dedican su tiempo a sus seres queridos fallecidos. El feriado del Día de Muertos en México está dedicado a recordar a los fallecidos y como cada año miles de familias comparten tiempo y recuerdos junto a las tumbas de sus seres queridos.
La directora del cementerio de San Fernando, en Ciudad de México, cuenta que también llevan flores de cempasúchil porque señalan al difunto el camino a casa. Pues estos artículos que en vida nosotros gozamos con ellos se llevan la esencia para disfrutarla en el más allá. Los familiares suelen llevar velas y comida a las tumbas, pues según la tradición mexicana, en estas fechas, los difuntos vuelven a la tierra de los vivos. Pues aquí nos encontramos con la tumba de mi hermano. Pues la verdad para mí es muy importante esta noche, porque siento que me puedo conectar un poco más con él. La festividad del Día de Muertos en México se remonta a celebraciones prehispánicas y se ha mantenido por siglos. Inician a fines de octubre y finalizan el 2 de noviembre. Mientras en Nueva York se llevó a cabo la edición número 50 del desfile de Halloween en la Sexta Avenida de Manhattan, más de 70,000 personas acudieron disfrazadas, informa Eliana Suárez. El desfile anual de Halloween de la ciudad de Nueva York en Greenwich Village celebró su 50 aniversario. El tema de este año fue al revés, de adentro hacia afuera, para festejar el regreso a la normalidad después de la pandemia por el COVID-19 y la libertad de salir. En un momento, decenas de ciudadanos rindieron homenaje a Michael Jackson, el rey del pop, bailando su icónica canción Thriller. Más de 70,000 personas acudieron disfrazadas con todo tipo de personajes, como brujas, monstruos, zombies, princesas, entre otros. Estuvieron prohibidas las bebidas alcohólicas, por lo que la jornada terminó sin inconvenientes. Para mantener el orden, la policía preparó un dispositivo de seguridad con más de 2,000 uniformados. El evento gratuito comenzó a las 7 y finalizó alrededor de las 10 de la noche. Los peligros de la inteligencia artificial son discutidos por líderes del mundo y expertos durante la primera cumbre mundial sobre este tema que se lleva a cabo en Reino Unido. 28 países de la Unión Europea ya firmaron un documento para analizar sus riesgos. Robots ayudantes, asistentes virtuales y chats inteligentes son los usos más populares de la inteligencia artificial, pero sus funciones van mucho más allá. Es una tecnología que ha evolucionado con una rapidez mayor a las investigaciones sobre sus riesgos. Para responder a ello, 100 asistentes entre políticos, especialistas y empresarios se dieron cita este miércoles en una antigua sede de contrainteligencia de Reino Unido para la primera cumbre mundial de inteligencia artificial. La IA tiene el potencial para hacer un bien profundo, pero también podría causar grandes daños, dijo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien explicó que se puede usar para curar, pero también para suplantar identidades o crear imágenes falsas completamente creíbles, que incluso podrían desestabilizar gobiernos. Por su parte, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, impulsa la creación de organismos que regulen el desarrollo tecnológico. La cumbre ya dio sus primeros pasos y 28 países y la Unión Europea firmaron una resolución para analizar los peligros de la inteligencia artificial y acordar medidas para controlarla. ¡Qué vida de perro! En Ecuador hay perros entrenados como asistentes médicos, acompañamiento a personas con discapacidad y terapistas para adultos mayores. En algunos casos hasta forman parte de la fuerza pública. Vanessa Robles recorrió varias entidades donde los aportes caninos juegan un rol fundamental. Ir al dentista podría ser una experiencia traumática para un niño, pero Aldo hace que todo se convierta en un juego. Este labrador de 7 años, con su chaleco azul marino y credencial que lo identifica como perro de terapia, es el único asistente odontológico canino en Ecuador.
En el instante en que los pacientes suben al sillón odontológico de este consultorio en Quito, se coloca sobre su pecho y se queda quieto mientras realizan el procedimiento médico. Lo que he hecho es cambiar totalmente ese comportamiento negativo a un comportamiento positivo y de colaboración en el sillón odontológico. Además, nos ha ayudado mucho con pacientes con necesidades especiales, por ejemplo, o niños con mucha ansiedad, con autismo, donde tienen mucha sensibilidad al ruido o al sonido. Aldo nos acompaña en ese momento y realmente creo que la parte más linda con Aldo es la sonrisa de felicidad que le saca a nuestros pequeños pacientes. Y si a los niños la compañía de una mascota los enternece, para los adultos mayores del Hospicio Corazón de Jesús en Guayaquil, aquieta la sensación de soledad y aislamiento. Todos los martes y jueves durante 2 horas, 5 canes comparten con los pacientes, como Blanquita Izaguirre. Tiene 97 años y ya lleva 2 internas en esta casa hogar. Hoy lo más bello que puede ser, nos alegran cuando los traen a los perritos, nos dan alegría porque ellos nos distraen, los perritos. ¿Cómo no querer estos animalitos tan preciosos, tan bellos, tan bellecitos, tan bellecitos, tan bellos? El vínculo humano-animal estimula la autoestima, relaciones sociales y la responsabilidad, como lo hace Venus, una perra de asistencia. Su usuario tiene epilepsia y está preparada para reaccionar ante convulsiones. Ella es parte de los 100 perritos que han asistido al Centro Canoterapia Ecuador. Trabaja dentro de una sesión de terapia para personas con discapacidad, problemas de conducta, adicciones, autismo o cualquier condición de vida. Que el perro te lama o te mire genera endorfinas. Hace automáticamente que mejore presión sanguínea, que baje el estrés, por lo tanto, tienes más posibilidades y habilidades de aprendizaje. Pero las mascotas también integran la fuerza pública, como Wolf, un pastor belga malinois, regresaba de su larga jornada de trabajo en el puerto. Allí se encarga de detectar droga, pues esta raza es la especializada en hacerlo. Son comprados en Estados Unidos, Holanda y Alemania, cada uno valorado en $13,000. Son 186 perros de la unidad canina de la Policía Nacional, con presencia en 12 ciudades. Mascotas que no solo son compañía, sino terapia, colaboración y soporte para sus tutores. Este viernes, en la próxima entrega del especial Qué vida de perro, vamos a ver la situación de los animales callejeros y, por supuesto, el esfuerzo para darles un hogar. Y atención, porque hasta este domingo no habrá apagones en Ecuador. La recuperación de generación eléctrica y la reducción del consumo permitió a las autoridades tomar esa decisión. Pero, ¿cómo se definen los horarios y los lugares donde habrá cortes y con cuánto tiempo de anticipación se los puede informar? Francisco Garcés con las respuestas. La estructura del sector eléctrico del Ecuador hace difícil definir los lugares y los horarios en los que se producirán los cortes de energía eléctrica por los racionamientos definidos ante la crisis de generación que vive el país. El Operador Nacional de Electricidad, SENACE, es la cabeza del sistema y diariamente define cuánta energía se debe ahorrar y por eso establece los objetivos de la restricción de electricidad. Esa definición inicial es notificada a las 19 distribuidoras del Ecuador que brindan servicio a una o varias provincias y con ello el trabajo operativo se desarrolla al interior de cada una. Para el primer día de racionamientos debieron levantar información específica como las líneas de distribución que alimentan hospitales, sistemas de transporte o áreas estratégicas que debían ser excluidas de las restricciones. Con esa información debieron establecer los límites de cobertura de cada estación para hacer el listado de parroquias, sectores y barrios que pueden ser desconectados. Levantar esa información y ajustarla a los primeros días de racionamientos hizo que se retrase la entrega de datos a la población, aseguran. Ahora las eléctricas ya tienen la información y, como en el caso de Quito, incluso una aplicación que puede dar información personalizada a los usuarios. Demora entre 1 1/2 y 2 horas y eso es entregado al público. Entonces, nosotros tan pronto como el SENACE nos da, ahora ya podemos acortar tiempo porque ya tenemos
todos los formatos, ya conocemos los barrios. Los sistemas siguen a prueba, pero el objetivo de las empresas es que desde el lunes, cuando se retoman los racionamientos tras el feriado, se puede informar a los usuarios con al menos un día de anticipación. La empresa eléctrica Quito, que provee a Pichincha, parte de Santo Domingo, Napo, Imbabura y Cotopaxi, puso a prueba un sistema que le permitió publicar simultáneamente los horarios de cortes por 3 días continuos. Las lluvias se mantendrán hasta el domingo en varias zonas del país, sobre todo en la cordillera oriental, lo que podría ayudar a mejorar los caudales de varias de las hidroeléctricas. Que mejore la generación de energía del país depende de que suban los caudales de varios de los ríos que alimentan a las hidroeléctricas. Los últimos 3 días las lluvias se han intensificado y según las previsiones se mantendrán hasta el domingo. Uno de los puntos de más precipitaciones es el norte de la cordillera oriental, justo donde nacen los afluentes del río Coca, uno de los que más bajó su caudal debido a la sequía. Luego de ese periodo la situación será bastante variable, tendremos una alternancia de días con precipitaciones o en otros periodos días con intensos soles, altas temperaturas. Si la previsión se mantiene, ayudaría a elevar el reservorio de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que está produciendo algo más de 700 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. Aunque esto dependerá de que las lluvias sean constantes y de varios días más. El escenario no sería el mismo en el Austro, en donde los últimos días se produjeron lluvias, en algunos casos intensas, e incluso una sobre el río Paute, que es el que provee de agua al complejo de generación más grande del país, que puede producir 1.700 megavatios, pero que por falta de agua funciona al 33% de su capacidad. Tuvimos un reporte de etapa donde ya en el proyecto de Paute tuvimos alguna precipitación bastante considerable, 37 milímetros. Para el próximo fin de semana, sobre todo para los días de feriado, es posible que en esta zona del país sí exista alguna disminución en el tema de las precipitaciones. El pronóstico a largo plazo no es optimista. Si bien en la zona oriental habrá más lluvias que en agosto y septiembre, no serán en cantidades normales. Y los caudales no serían suficientes para que las hidroeléctricas funcionen a su mayor capacidad. En el Austro, los datos no muestran que las lluvias vayan a ser constantes. Por lo pronto, el pronóstico es que sean esporádicas en las próximas semanas. Las intermitencias en el servicio de Internet y telefonía móvil registradas durante los cortes de luz dependen de cada sector. Varía según la capacidad de autonomía de electricidad de las torres que usan las operadoras. Los cortes de energía provocan intermitencias en la conexión a Internet móvil y en las llamadas celulares. Los problemas en el servicio móvil ocurren porque sin energía no funcionan las torres que comparten los datos a los usuarios. En el país hay cerca de 30.000, colocadas principalmente en la parte alta de edificios, en terrenos privados o en la cima de montañas. Algunas cuentan con generadores eléctricos y por eso las intermitencias dependen de cada sector. Los usuarios de Internet móvil seguirán experimentando fallas en su celular dependiendo de los apagones, pero continuarán pagando el mismo costo porque en este caso no aplican compensaciones. No es que las redes de telecomunicaciones no estén disponibles o tengan alguna falla en específico, sino que se debe a un evento de caso fortuito de fuerza mayor. Desde la Defensoría del Pueblo, el llamado es a informar con antelación qué sectores se quedarán sin señal celular por los apagones. Porque claro, las empresas conocen dónde están las repetidoras, puede informar inmediatamente a las personas consumidoras de que van a tener estos problemas de conectividad. Pero eso no se puede hacer mientras no exista un calendario de apagones a largo plazo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió mantener las medidas cautelares a favor del ex candidato presidencial Cristian Zurita y las amplió para Verónica Zarauz, esposa del asesinado candidato Fernando Villavicencio. Zurita está fuera del país desde mediados de octubre, como lo informa Paul Romero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ratificó las medidas cautelares a favor del ex candidato presidencial Cristian Zurita, de la ex candidata a la vicepresidencia Andrea González, así como de Antonio López y Carlos Figueroa. Además, amplió las medidas a favor de Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio y sus hijos. Las medidas cautelares fueron otorgadas por la CIDH el 20 de agosto de 2023 al considerar que los beneficiarios se encontraban en una situación de riesgo después del asesinato del candidato presidencial por el Movimiento Construye el 9 de agosto, 11 días antes de las elecciones de la primera vuelta.
A casi 3 meses del crimen, la comisión solicitó al Estado ecuatoriano que mantenga las medidas de protección y refuerce las de la viuda de Villavicencio y sus hijos para proteger los derechos a la vida e integridad que siguen en riesgo. También la Comisión Interamericana pidió a las autoridades del Estado ecuatoriano que informen sobre las acciones adelantadas respecto a la investigación de las amenazas a las personas beneficiarias de las medidas cautelares. Zurita salió del país a mediados de octubre. Él se encuentra en Washington y asistirá la próxima semana a varias audiencias en la CIDH. Por seguridad no comunicó la fecha de retorno. 5 personas murieron por un siniestro de tránsito registrado esta madrugada en la vía Riobamba-Colta en el sector de Calpi. El fuerte impacto provocó que las víctimas quedaran atrapadas por las latas del vehículo. Más de 4 horas les tomó el rescate a los organismos de socorro. Un choque entre 2 autos causó la muerte de 5 personas. El siniestro de tránsito se registró a las 4:30 de la mañana de este miércoles en el sector de Calpi, ingreso a la ciudad de Riobamba. 4 de las víctimas son de una misma familia que se dirigía a la provincia de Azuay desde la ciudad de Quito. Además, se conoció que el conductor era un policía. Bomberos del cantón Riobamba trabajaron por más de 4 horas en la extracción de las víctimas del automóvil, que quedó completamente destruido. El conductor del otro vehículo fue trasladado a una casa de salud. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento. Al menos 300 motocicletas causaron caos en el centro norte y sur de Guayaquil. Según la policía, en esa caravana hubo delincuentes que robaron celulares a varias personas, pero nadie fue detenido. Diego Cuenca informa que ese acto de vandalismo también ocurrió en 2 localidades de Los Ríos. Fueron al menos 300 motociclistas que anoche crearon caos en las calles del centro de Guayaquil. ¡Bomba, mira la moto, ve! Se trató de una caravana denominada Rodada del Terror, que también recorrió el norte y sur de la ciudad. La bulla que generaban los tubos de escape de las motos causó temor entre los transeúntes, conductores y residentes de los edificios, desde donde grabaron cómo la avenida 9 de octubre quedó paralizada. Algunos de los motociclistas enmascarados se congregaron en los exteriores del malecón Simón Bolívar y bloquearon la avenida por varios minutos. En ese momento empezaron a cometer infracciones de tránsito, sin importarles la presencia de policías, que llegaron a intentar controlar la situación. Los infractores huyeron de los agentes y escaparon por el túnel del Cerro del Carmen, pero lo hicieron en contravía, a pesar de que también es prohibido que motos ingresen a esa calle. Según la policía, hubo delincuentes que robaron celulares a varios ciudadanos y no evitaron el caos, a pesar de que conocían que iba a ocurrir el evento, que empezó desde las 9 de la noche y se extendió hasta la medianoche. Teníamos ya la alerta de esta denominada Noche del Terror, que iba a salir esta caravana. No hubo disparos, todavía no hemos sacado esos antecedentes. De manera general, lo que se hizo es esta intervención directamente a este grupo de motorizados. Los inconvenientes también ocurrieron en el puente de la Unidad Nacional, en sentido Durango-Guayaquil. Finalmente, los agentes de tránsito junto a la policía lograron retener 88 motos. 3 de ellas eran robadas. Sin embargo, ningún ocupante fue capturado. Están sin sus 88 motos y van a pasar el feriado en sus casas o tendrán que salir caminando, porque las 88 motos no se las devolvemos. Además, se emitieron 44 citaciones por circular 2 personas en una moto y otras 40 sanciones por participar en competencias en la vía pública. Porque no solamente son estos traviesos que salen a andar en moto, sino los bandidos, los delincuentes que se suman con armas de fuego, los taxis y otros vehículos que van con la música a todo volumen. Una caravana similar se registró en el cantón Quevedo y en Vinces, en la provincia de Los Ríos, donde una persona falleció en un accidente de tránsito mientras participaba en esa movilización masiva. En Guayaquil ha organizado una serie de actividades artísticas y culturales para estos 4 días de feriado. También la próxima semana se inaugura la 2ª edición del Festival de Cine Guayafest, que en esta ocasión tiene como país invitado a Colombia, como nos cuenta Estefanía Arias.
arte urbano, espectáculo de títeres, estatuas humanas y música en vivo son las propuestas del Malecón 2000 para estos 4 días de feriado. También habrá una feria artesanal que reunirá a decenas de emprendedores que promocionarán sus artículos desde el 2 al 6 de noviembre, de 10 de la mañana a 11 de la noche, en la explanada de donantes ubicada cerca al jardín. A la lista de entretenimiento se suma Callejón Sakura, un evento de anime en la explanada de los Presidentes, de 10 de la mañana a 20 horas, que se extenderá hasta el domingo. Al otro lado de la niebla, la película del director ecuatoriano Sebastián Cordero abrirá la segunda edición del Festival de Cine Guayafest. Soy la capitana Natalia Osorio. Yo trabajo en el grupo de inteligencia de la policía. Colombia es el invitado a este evento, en el que se proyectarán 8 filmes del vecino país, además de producciones locales. El festival será del 8 al 12 de este mes y tendrá 2 sedes, Supercines y la Universidad de las Artes. Se realizarán también conversatorios con reconocidos artistas nacionales y extranjeros. Relatos dantescos será la obra que abrirá la cartelera de noviembre del Teatro La Bota en el Malecón del Salado en Guayaquil. Una tragicomedia de amor, odio y sarcasmo dirigida por Gabriel Garzón. Las funciones serán el 11, 17 y 18 de noviembre a las 20 horas. La Churonita retorna a su santuario en el Cisne Parroquia. Decenas de peregrinos la acompañan en este primer tramo. De la cabecera cantonal hasta Catamayo, de 37 kilómetros. Alejandra Sánchez en la cobertura. Señor Dios, Rey celestial. Loja se despidieron anoche de la Churonita. La imagen, luego de 72 días, retornó. Cerca de las 18 horas se hizo una misa campal en la catedral y al finalizar aproximadamente 1000 cuadras del centro de la ciudad. Ya su regreso, cerca de 4000 participaron en el primer tramo, que hoy va de Loja al cantón Catamayo, en 37 kilómetros. 450 policías, 90 agentes de tránsito y 60 unidades custodian a los peregrinos. Además, miembros de las Fuerzas Armadas explosivos y municiones en las carreteras. En la iglesia central de Catamayo, la imagen permanecerá 6 días desde hoy y luego el 17 de noviembre continuará su trayecto de 15 kilómetros. Finalmente, el 18 de noviembre recorrerá 20 kilómetros. Feriado. ¿Qué hacer y dónde? Así es. Y Guayaquil, quienes no salgan de la ciudad durante el feriado, hay varias opciones. Atractivos turísticos que pueden tomar en cuenta en sus planes. Patricio Díaz presenta algunas alternativas en esas localidades. Este feriado de 4 días presenta opciones para quienes prefieran quedarse en sus ciudades. En Quito, las posibilidades de distracción pasan entre de la recorrido nocturno teatralizado por las cúpulas de la catedral o el cementerio del Tejar. Y en esa misma línea, las Madres Agustinas abren su convento en San Juan para que la gente conozca cómo viven y sus tradiciones. Un evento que vincula la preparación de la colada morada y las guaguas de pan con la festival gastronómico llamado de las Tardes, en el que y personajes de las leyendas quiteñas teatralizados. Otra de las alternativas, mientras quienes se queden en Guayaquil y quieran conocer la arquitectura pueden visitar el Parque Histórico, que suma a ese recorrido un espacio de la flora y fauna propia de la zona. Otra opción es el Pantanal, a solo 15 minutos con guías y un ambiente cálido para los visitantes.
Malecón 2000 tendrá música en vivo durante estos días de feria. Además, feria y para los fanáticos del anime. Para que la familia disfrute allí hay más alternativas. La Casa del Terror, los botes de la luna son solo algunas de las opciones para quienes en la ciudad. Y hay más. Por ejemplo, ecoturismo también visita comunidades indígenas amazónicas como la Mama Negra. Y también conocer la ruta del café en el norte del país. Son varias las actividades para este feriado. William John resume los atractivos de esos destinos. En las parroquias Maldonado, 100 kilómetros al norte de Tulcán, 40 familias abrir las puertas de sus fincas cafetaleras. Impulsan el turismo comunitario. Los visitantes pueden recorrer cerca de 20 hectáreas de cultivos. Allí conocen los procesos de siembra y cosecha. Los de estas propiedades se convirtieron en guías que describen la etapa de secado. Este producto se exporta a Estados Unidos y Australia. También se orgánico que se procesa de forma artesanal. Y durante el recorrido pueden degustar café carchense, recién molido. El Festival de la Mama Negra será este sábado en La Tacunga, en Cotopaxi. Es uno de los eventos más concurridos en el año y según las autoridades locales se espera una asistencia de 300.000 personas a este desfile que se desarrolla durante 9 horas corriendo las más del personaje central. 5.000 personas participan en bailes típicos al ritmo del inmaterial del Ecuador. Amazonía, destino turístico. Cantón Gualaquiza en Santiago con 22.000 habitantes para recibir a miles de personas. 4 días Shuar acogen a turistas, gastronomía y cultura. Libre, los más arriesgados. Recorrer cascadas, parapentes. Luego montañas pobladas. Mientras en la capital los mercados, hoteles y panaderías ofrecen las tradicionales guaguas de pan y la tradición muestra la variedad de precios. Popular en estas fechas. Acompañada es la tradición de las guaguas de mercados, hoteles durante meses para este plato a las familias ecuatorianas en el Día de los Difuntos. Enamorada, ya. Y niño, naranjilla. El trato que reciben los comensales el tradicional de la capital, dicen que la receta lleva lo que le hace característico cosa que fruto en el no se utiliza aquí. Aseguran que a pesar de que la guagua data de épocas precolombinas, se reinventa. Con las características con queso, tenemos relleno de piña con hemos improvisado crema de avellana con chocolates. Las panaderías también las de los ingredientes. Por ejemplo, estas son hechas de cultivada, sí, la levadura comercial a la también es que los índices de azúcar, de azúcar. Esta tradición tiene más de 50 años en época de cosecha.